Aprender, luchar y amar y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Amigos televidentes, muy buenos días. De antemano, un saludo muy especial para los docentes de Medellín y Antioquia que el próximo martes reanudan su periodo laboral después de unas cortas pero merecidas vacaciones. Jaime, buenos días. Alejandra, buenos días. Como ven, hoy originamos Despertar Educativo desde el pueblito Paisa, otro de los lugares muy visitados en este periodo de vacaciones aquí en la ciudad de Medellín. Bienvenidos. Docentes de Antioquia expresan su compromiso con la paz. Departamentalización, carnet único de atención en todo el país y hospital de tercer nivel para la atención en urgencias, algunas de las propuestas que lleva Dida a la Junta Nacional de FECODE. En esta emisión, claridad sobre los auxilios solidarios por muerte que ofrece el sindicato. En la principal institución educativa de Amalfi tampoco hay condiciones para la jornada única, dice el rector. Nuevo homenaje rindieron los habitantes de la Vereda del Llano del corregimiento San Cristóbal de Medellín al padre Carlos Alberto Calderón. Iniciamos nuestra misión con el primer invitado desde la Junta Directiva de Adidas, el magíster Luis Fernando Ospina Yepes, presidente de la organización sindical. Buenos días a todos los docentes y comunidad educativa en general. Para el próximo 7 de julio, la FECODE ha convocado a Junta Nacional, en donde el tema básico tiene que ver con la problemática de salud y que se vienen los contratos médico-asistenciales. Se ha publicado un prepliego y hay preocupación en ese sentido, puesto que se deben garantizar un servicio de calidad para todo el magisterio y sus familias. De parte de Antioquia llevamos unas propuestas específicas. En primer lugar, consideramos que la regionalización ha sido un fracaso. Por lo tanto, estamos exigiendo para Antioquia que haya un proceso de departamentalización, o sea, que se atienda por departamentos. De otro lado, consideramos que las multas deben ser más cuantiosas y sobre todo un proceso más serio que garantice que si el contratista no cumple con los términos de referencia, sea sancionado y multado debidamente por incumplimiento con los maestros. En tercer lugar, queremos que haya una atención de carácter nacional, en donde el docente, si sale, por ejemplo, del departamento de Antioquia, pueda ser atendido en cualquier departamento y que para ello exista un mecanismo como un carnet nacional, de modo tal que cuando se desplace el educador a otro departamento, lo puedan perfectamente atender. También exigimos que en Antioquia y sobre todo en su capital las urgencias sean atendidas desde un centro hospitalario de tercer nivel, ya que actualmente no nos garantiza una clínica o un hospital de gran nivel y como tal hay dificultades, sobre todo cuando las urgencias son de carácter mucho más delicadas. Por lo tanto, estamos exigiendo que sea la atención en urgencias en un hospital de tercer nivel. Lo otro, estamos manifestando que la auditoría externa ha sido un fracaso. Se ha considerado la auditoría externa como un brazo extendido de la fiduprevisora y no ha garantizado un servicio de calidad. Si existe auditoría, que realmente sea en función de garantizar un servicio de calidad para el magisterio y sus familias. Asimismo, la veeduría sindical tiene que tener una situación de más hondo calado, puesto que en muchas ocasiones se plantea por parte de los sindicatos quejas frente al servicio médico asistencial y en ocasiones no son atendidas. Por lo tanto, consideramos que debe ser una situación coherente entre la veeduría sindical y la atención inmediata de parte de la IPS que nos atiende. Y finalizo diciendo que la ministra de Educación prometió que de aquí en adelante en materia de salud no iba a ser más de lo mismo y está haciendo más de lo mismo. Se ha demorado este proceso y se prometió
que habría un proceso de licitación y consideramos que esto tiene que ser categórico. La licitación tiene que ser no solamente abierta, sino garantizar que se presenten varios oferentes para que entre las entidades que se postulen sea elegida la de mejor calidad en la prestación del servicio de salud. Y ya ahora sí, para terminar, desearles a todos los maestros que hayan disfrutado plenamente de sus vacaciones con sus familias y vengan dispuestos a un segundo semestre lleno de vigor para la lucha. ¡Feliz día! Es un imperativo de los maestros de Colombia trabajar con y por la paz. La paz es un mandato constitucional donde establece que la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento. Y la paz la necesitamos porque los maestros fundamentalmente debemos construir los escenarios de paz para permitir que los alumnos que están en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder a la educación en condiciones dignas. Pero a su vez también políticamente la paz es necesaria porque se está construyendo en Colombia una corriente guerreristas que quieren hacer de la guerra un negocio en contra de la mayoría de los colombianos. Nos encontramos en uno de los miradores preferidos del Cerro Notibara, donde se observa esta hermosa panorámica de la ciudad de Medellín. Pero cambiemos de tema, porque en su momento profesores, estudiantes y directivas rindieron un sentido homenaje al sacerdote Carlos Alberto Calderón al cumplirse el 20º aniversario de su muerte. Esto ocurrió en la semana de Pascua del presente año, cuando se cumplían los 20 años del fallecimiento en Kenia, África, del sacerdote Carlos Alberto Calderón, el misionero que dejó una honda huella entre los habitantes de la vereda del Llano del corregimiento San Cristóbal de Medellín. En este aniversario, los estudiantes realizaron reflexiones en torno a la obra que dejó el sacerdote que le dio nombre a su colegio. El mensaje de este año es el lema de la misericordia y es compartir con ellos, no solo en el pan, no solo en algo simbólico, sino desde la humildad, desde los valores. Lo que hicimos fue un ágape de Pascua, un compartir, donde los muchachos, cada uno de ellos simbólicamente con su hermano hicieron un acto de hermandad, de amor entre ellos. Y al igual que el padre Carlos Alberto Calderón nos dejó la enseñanza también de poder compartir y hasta fijamente él dio la vida también por los hermanos del África. Entonces también él se entregó por esta comunidad en el tiempo que él estuvo acá en medio de nosotros. Cada uno de nosotros somos como esta pequeña naranja. Esencialmente somos lo que somos. De esta naranja sale jugo de naranja. De nosotros, desde dentro, sale también o lo bueno o lo que no es tan bueno. Si tenemos amor, sale amor. Si tenemos rencor, sale rencor. Si tenemos ira, sale ira. Lo esencial que quise explicar en este ejemplo es que de lo que tenemos en nuestro corazón hablan nuestros labios. El padre Carlos Alberto Calderón había nacido en el municipio de Gómez Plata. Se ordenó como sacerdote en 1974. Fue docente en varias instituciones educativas, incluyendo universidades. Párroco en varios barrios de Medellín, concluyendo su periplo en la vereda del Llano, donde ayudó a construir el templo Nuestra Señora del Camino. En este año de la misericordia cayó como de perlas su aniversario número 20, porque él se identificaba mucho con los destinatarios del amor, la caridad, la misericordia de Dios. Por eso se caracterizó. Inclusive ya en el final de su vida, sus últimos años, decidió también, llamado por el Señor, irse a comunidades africanas donde nunca habían oído hablar del Dios de Jesucristo. Nosotros lo llamamos la misión Adyentes, o sea, la primera misión a comunidades africanas. Y allí murió hace 20 años en el amor con los más necesitados y los más pobres. El legado de Carlos Alberto es muy lindo, es un legado de servicio.
servicio social para las personas, para las comunidades más desfavorecidas, una persona demasiado carismática. Se nos fue muy joven Carlos Alberto, pero realmente su legado lo tenemos vivo con nosotros todavía. ¿Y lo ponen en práctica en el colegio? Constantemente lo tenemos en práctica y cada año lo anunciamos y lo vivimos con mucho amor. Es muy importante por la obra que hizo, el servicio a los demás, y en este stand tenemos el primer cáliz con que cantó la primera misa, tenemos la estola, tenemos la sotana y algunas fotos de África. Aquí tenemos el álbum de ordenación del sacerdote. En esta institución educativa se forman cerca de 700 niños y jóvenes, quienes hacen un gran reconocimiento del sacerdote Carlos Alberto Calderón, pero aprovecharon nuestra presencia para contarle al alcalde de sus necesidades. Yo quisiera decirle al alcalde de Medellín que nuestro colegio queda siempre retirado de la ciudad y a causa de esto pues tenemos muchos inconvenientes a nivel estructural, necesitamos mucho más espacio para las conferencias, necesitamos muchos audiovisuales, necesitamos materiales de apoyo, libros para cada área, necesitamos también espacios para donde los niños se puedan recrear y una planta física en sí mucho más amplia porque tenemos 3 grupos de bachillerato en la jornada de los pequeños y eso ocasiona muchos inconvenientes, ¿sí? Como esto queda un poco retirado, nos queda dificultad con la cancha, o sea, para hacer educación física, inconvenientes con los profesores del INDER, o sea, eso es del INDER, pero nos perjudica mucho porque tenemos que, cortar las clases para poder que el profesor haga su trabajo, o sea, y eso nos perjudica a nosotros como estudiantes para nuestra materia de educación física. Despertar educativo. Seguramente lo que vamos a mostrar en este momento va a traer gratos recuerdos a muchos de nuestros televidentes porque estamos en esos salones que se usaban en la primera parte del siglo XX. Miren los pupitres, se levantaba la tapa, se acomodaban 2 o 3 estudiantes aquí y el pizarrón. Pero cambiemos de tema. Importantes organismos tiene la Asociación de Institutores de Antioquia DIDA, entre ellos la Comisión Jurídica, y Alejandra Ríos se encuentra con uno de los comisionados. Seguimos en Despertar Educativo y en este momento tenemos la oportunidad de estar con el abogado Juan Manuel Murillo, quien integra la Comisión Jurídica, otro de los servicios que tiene usted, amigo docente, al pertenecer a la organización sindical. Juan Manuel, hoy vamos a hablar de 2 temas. Uno, la solidaridad que se le da a los docentes cuando algún familiar de ellos fallece y por otro lado, cuando a sus familias se le da este auxilio solidario cuando es el docente el que fallece. Vamos a hablar y por supuesto hacer algunas claridades acerca del tema. Buenos días, abogado. Alejandra, muy buenos días y buenos días a toda la teleaudiencia que nos escucha en el día de hoy, nos ve. Sí, realmente nuestro sindicato le presta unos beneficios bastante buenos a los maestros y queremos hacer algunas predicciones porque sabemos que se han presentado múltiples dificultades en el cobro de estos beneficios. Entonces, Alejandra, en el primer caso tenemos cuando muere un familiar del docente. Cuando muere un familiar del docente, que entre otras cosas hay que decir cuáles tipos de familiares son. Primero, los padres, la compañera permanente o esposa o cónyuge y los hijos. Teniendo en cuenta que los hijos, para ellos existe una limitante. ¿Cuál es la limitante para los hijos? Los hijos hasta la edad de 18 años tienen derecho sin ningún problema. Pero entre 18 y 25 deben certificar en una escolaridad de tipo universitario o tecnológico. O en su defecto que de pronto el muchacho, el hijo, tenga alguna discapacidad que no le permita trabajar, entonces con eso se hace beneficiario. Y para recibir este beneficio solamente necesitan estar afiliados a la organización. El único requisito inicialmente es estar afiliado a DIDA como tal. Sí, los otros son los documentos que debe aportar ese docente para poder recibir ese beneficio. Entonces, ¿qué documentos debe aportar el docente? Y aquí hay que hacer una claridad porque a veces los docentes le contestan a uno que no, que porque tiene que ser original.
los papeles que se piden deben ser originales o unas copias auténticas. ¿Qué documento necesita? Primero, registro civil de defunción del familiar, fotocopia de la cédula de ese familiar, registro civil, cédula de ciudadanía del docente, colilla de pago del mes en que falleció el familiar. Ahora, si el que murió fue un hijo, entonces se debe presentar registro civil del hijo donde demuestra que el papá ese es el que va a cobrar. Si murió la compañera permanente o la esposa, entonces debe presentar el registro civil de matrimonio o una declaración extrajuicio de que es la compañera permanente. Y cuando el muerto es el papá, entonces debe presentar también un registro civil del docente donde demuestra que la persona que falleció sí es su padre. O su madre. Ahora hablemos de la otra modalidad, el auxilio que se le da a las familias cuando es el docente el que fallece. Pero Alejandra, hay un caso que pronto no dijimos, es bueno aclararlo. Ese beneficio equivale a un salario mínimo legal vigente, es decir, hoy vale 689.454 pesos, hoy. Ahora, en el otro beneficio, que es mucho más amplio, cuando fallece el docente y deja a la familia desprotegida, nuestro sindicato creó desde el año 87 un auxilio funerario por la muerte del docente, para que lo reciba sus familiares. Eso tiene un equivalente de 22 salarios mínimos legales vigentes, es decir, hoy tiene un valor de 15.168.000 pesos. El requisito para esto, Alejandra, es que el docente se haya afiliado a este fondo, porque a diferencia que hay maestros que son afiliados a DIDA, pero no están afiliados al fondo. Claro. A este sí tiene que afiliarse al fondo, porque este tiene un costo adicional. ¿Cuál es el costo adicional? El docente debe aportar cada año en 2 oportunidades, en el mes de febrero y en el mes de agosto, una cuota que equivale al 4% del salario mínimo legal vigente. Es decir, en plata sencilla, eso vale hoy 27.600 pesos en el mes de agosto y 27.000 en el mes de febrero. Ya cuando el hecho de que el maestro se afile, ya tiene los beneficios. Ahora vienen las condiciones que tiene que reunir. El maestro debe llenar un formulario, anotar ahí las personas beneficiarias. Es más, debe estar permanentemente tratando de revisar, porque es que muchas veces nos ha presentado casos aquí que el docente fallece y resulta que los beneficiarios son personas que fallecieron antes que él. Entonces nos ponen aquí a nosotros un dilema. Entonces, ¿cuál es lo que le decimos a los maestros? Que ojalá vengan y revisen si tienen que cambiar los beneficiarios o alguna cosa para que no nos tenga problemas a futuro. Porque, como repito, Alejandra, primero se le paga a los que aparecen en el formulario, que puede ser familiar de él o no familiar, pero el que aparezca en el formulario es la voluntad expresa del docente. Si el docente no expresa esa voluntad, entonces ¿a quién se le da? Bueno, entonces cuando el maestro no llenó ese formulario por alguna circunstancia, entonces ahí sí tenemos uno en el reglamento interno, dice a quién se les paga. ¿A quién se les paga? A la esposa, compañera permanente y los hijos. 50% para la esposa y 50% repartido entre los hijos. Teniendo en cuenta, si los que sean, teniendo en cuenta que la ausencia de uno de esos dos acrece, o sea, aumenta el valor del otro. Si no existe esposa, sino solamente los hijos, entonces el 100% repartido entre los hijos. No hay hijos, pero ahí después, entonces el 100% para la esposa. No existe ni papá, ni esposa, ni compañera, ni hijos. Entonces pasa a otro renglón, a los padres. ¿Sí? Los padres también, el 50% para cada uno. Existe solamente uno, entonces a ese le paga el 100%. No existe tampoco los padres. Entonces se le paga a los hermanos del educador que dependían económicamente de él y que tengan algún tipo de discapacidad. Sí. Es decir, teniendo en cuenta que esa discapacidad debe ser demostrada a través de una autoridad competente, en este caso la Junta Regional de Invalidez, y también debe demostrar la dependencia económica de ese docente frente a ese hermano. Y esa dependencia económica debe tener claro que se hace a través de una declaratoria, un proceso declarativo donde lo nombran como curador legítimo de su hermano, entonces ahí se demuestra que depende económicamente de él. Otro de los beneficios, de los tantos beneficios que presta la organización sindical La DIDA, que ahorita hablando detrás de cámaras conversamos que ni siquiera dando ese 4% del salario mínimo 15 a 20 años, no alcanza ni siquiera a reunir los 15 millones y pico que se le da cuando el docente es el que fallece. Así que si usted todavía tiene esa duda de afiliarse, no tenga más dudas y participe también en AIDA. Seguimos con más de Despertar Educativo. Yo creo que los educadores tenemos que participar en el posconflicto, como se llama, indudablemente que nos beneficia al 100%, son más de 500 educadores que han muerto en el país, esto es supremamente delicado, producto de la guerra,
Yo creo que parar la guerra le hace bien al magisterio y desde las aulas nosotros tenemos que contribuir y prepararnos sobre todo porque en las aulas van a haber exguerrilleros, exparamilitares y gente normal y común y civil. Entonces hay que aprender a convivir con ellos y a vivir en el marco de unas reglas de sana convivencia, de respeto y de tolerancia hacia estas personas que están en estos momentos decidiendo dejar la guerra. En Despertar Educativo seguimos compartiendo experiencias pedagógicas encontradas en Antioquia. En esta oportunidad les traemos las segundas Olimpiadas de Matemáticas realizadas en la institución educativa Eduardo Fernández Botero en el municipio de Amalfi. Veamos esta nota. Amalfi es una población de más de 24.000 habitantes situado en el nordeste de Antioquia. Allí, para rendir homenaje a uno de sus hijos más ilustres, el exalcalde de Medellín, exconcejal, exdiputado, pero sobre todo comprometido con la educación, como fundador de la Universidad de Medellín y del Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid, la institución lleva su nombre, Eduardo Fernández Botero, la principal del municipio. Despertar Educativo estuvo acompañando las segundas Olimpiadas de las Matemáticas, experiencia pedagógica que busca acercar las matemáticas a los estudiantes de una manera lúdica y de paso mejorar su nivel académico. El mayor logro ha sido la motivación de los estudiantes hacia el área de matemáticas. Ellos ahora muestran una actitud de agrado, de querer avanzar cada día más, de aprender. Entonces, anteriormente los muchachos eran muy apáticos hacia esta área, siempre la consideraban de mucha dificultad, mientras ahora ellos es una de las áreas que más les gusta. El rendimiento académico ha mejorado bastante en sus promedios y el desempeño de la institución en diferentes eventos académicos ha sido bastante bueno, muy considerable pues, durante estos 3 años. A lo largo del año 2015 se dio todo un proceso de eliminatorias de los grados cuarto a 11, que culminó en esta final, donde los jóvenes se enfrentaban a un cuestionario que debían resolver en el menor tiempo posible. La verdad me fue muy mal. ¿Y entonces qué reflexión queda? Estudiar más. Sí, la verdad es que tengo que darle más duro a las matemáticas porque me fue muy mal. La matemática es muy importante porque para todo lo que queramos ser vamos a necesitarlas. ¿Y de momento cómo te sentiste en las Olimpiadas? Me sentí bien, aunque al principio estaba muy nervioso, pero me fui amañando y fui cogiendo experiencia ahí. Para mí las matemáticas significan casi mi vida, mi mejor amiga. Pues, en pocas palabras es eso. ¿Por qué en la vida es importante las matemáticas? Vos decías que las matemáticas están en tu vida permanentemente. Sí, las matemáticas, sin importar lo que sea, van a estar ahí presentes en mí. A donde vaya siempre voy a encontrar las matemáticas. ¿Y por qué es importante en la vida de un joven las matemáticas? Porque ellas son ciencias exactas, siempre la vamos a ver en todo, la vamos a necesitar en todo, en una carrera, en la vida cotidiana. Pues esta experiencia muy positiva, puesto que se ve la motivación de los estudiantes, se ven los resultados de los muchachos en el momento de resolver las pruebas. Me deja pues como un impacto al ver a los estudiantes al mostrar esa alegría, ese entusiasmo frente al aspecto académico. Las formaciones grupales, camino a la formación personal y académica, es otra experiencia pedagógica puesta en marcha aquí en el municipio de Amalfi. Los muchachos deben de hacer diferentes formaciones en el menor tiempo posible y siempre procurando 2 condiciones, la estatura y el orden numérico de los números. ¿Qué se gana con esa experiencia? Se gana orden, respeto a los demás, se gana armonía, se gana tiempo y en caso de una emergencia los niños ya saben cómo evacuar un salón siempre por orden numérico. A ver, una orden para los muchachos para que vayan al salón. En esa experiencia siempre va a entrar el último, entre el primero y el primero será el último para facilitar el llenado del salón. Niños, por favor, ingresemos al salón. Ahí van ingresando los muchachos al salón de manera completamente ordenada.
O sea que no se atropellan entrando al salón. No, no atropella porque el salón se va llenando de atrás para adelante como en las pruebas IBEX. Entonces no estorban los primeros para que sigan los últimos. Pero aprovechando esta visita, docentes y estudiantes nos compartieron las grandes necesidades que tiene la institución. La primera son implemento de ventiladores en nuestras aulas porque ya pues el clima siempre nos afecta a esta hora, entonces eso es como uno de los puntos. El otro es que los techos están ya deteriorados, ya hay varios salones que se mojan, entonces como la infraestructura de los techos, ya como más que todo eso. Aparte de eso, hace falta más salones, porque a veces nos hemos visto pues con la necesidad, por ejemplo, de quitar el aula de inglés para suplir otro salón, porque hay demasiadas personas en un mismo salón. También nos hace falta organizar la placa, que es en concreto, y la idea es pues volverla como que sea estable pues para practicar los deportes. Como la ministra de Educación viene reclamando educación de excelencia y jornada única, la pregunta se la trasladamos al rector de la institución. En el momento no reunimos las condiciones para ofrecer jornada única, pues atendemos 3 jornadas y no tenemos la suficiente infraestructura para darle respuesta a ese requerimiento. ¿Qué hace falta? Pues tendríamos por un lado tener que construir más espacio, más infraestructura en planta física y lógicamente al llegar más espacios pues se hace necesario también más planta de cargos. Esta visita a Malfi fue acompañada por el directivo de Adida, Hans Mariaga Cruz, quien valoró la experiencia pedagógica. Bueno, bastante valorable la experiencia significativa de la institución educativa Eduardo Fernández Botero del municipio de Amalfi. Esas olimpiadas realmente ayudan a mejorar y a trabajar esos procesos en las áreas de matemática y en las diferentes áreas. Creo que es un avance y realmente se viene trabajando en beneficio de los estudiantes y de las comunidades del municipio de Amalfi. Y con el tiempo de los profesores, en el tiempo de los profesores. Claro, los profes de manera responsable, ellos trabajan más de lo que realmente tienen que elaborar, ahí se justifica todo y realmente la labor que vienen haciendo nuestros maestros en el departamento de Antioquia es una labor incansable, de cara, de frente, apostándole a mejorar la educación obviamente en Antioquia. Los maestros somos actores principales en este proceso de paz. Lastimosamente, los dos entes que están en diálogo, FARC y gobierno, de pronto no han mirado esa parte. Pero la educación es el eje fundamental y transversal del proceso de paz. Le vamos a hacer una resistencia civil a la guerra porque Colombia se merece la paz. Han sido 50 y algo más de años colocando nuestros familiares, colocando a los hijos de los más necesitados, los campesinos, al servicio de la guerra. Yo creo que le llegó el momento a la educación de ser ese motor de impulso de la paz. Nosotros los maestros estamos preparados, nos vamos a preparar desde el sindicato de Adida, FECODE como nuestra principal organización, le vamos a hacer una apuesta a la paz. Ese es nuestro querer. Asociación de Institutores de Antioquia, Adida. Forjando desde la lucha la defensa de la educación pública.